Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades. Florencio Rosselló Avellanas, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, bienvenido a este programa, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué le preocupa más ahora mismo? ¿Llenar las iglesias de fieles o llenar los seminarios de sacerdotes? Me preocupan las dos cosas, no tengo por qué elegir. Me preocupan los seminarios, me preocupan las vocaciones, porque si no hay vocaciones es difícil que podamos llenar las iglesias, es difícil que podamos atender lo que es el culto. Me preocupan las dos cosas, ¿no? Pero también me preocupa que esas iglesias, si se llenan, sean iglesias coherentes. ¿Y qué necesita la iglesia para volver a ocupar el lugar en el que estuvo en un momento no muy lejano de la historia? Hombre, no sé si ocupar el lugar que tuvo, pues no lo sé. Quizás esos tiempos no volverán. Tampoco necesitamos ocupar un lugar, no sé si a nivel político, pero sí necesitamos ocupar un lugar donde el mensaje llegue a la gente, donde el mensaje pues sea transparente y eso pues que nos haga una sociedad y una iglesia mucho más auténtica. Yo no tengo añoranzas de tiempos pasados, si es por un poco por el prestigio que tuvo la Iglesia. Yo creo que ahora también tiene mucho prestigio a nivel de compromiso, a nivel de solidaridad. Yo creo que eso también es importante. ¿Y cree que la sociedad ha cambiado? Sí, evidentemente ha cambiado. Ahora estamos respecto a la Iglesia, una sociedad más secularizada, una sociedad que cuestiona más todo, también el tema de la fe, una sociedad que tiene otros valores que a lo mejor que teníamos antes, y bueno, pues eso al final afecta a todo el mundo, o sea, la Iglesia vive en la sociedad y si la sociedad cambia también afecta a la Iglesia. Ha hablado de la necesidad de fomentar las vocaciones. ¿Cuál cree usted que es el motivo precisamente para que las vocaciones estén en un momento ahora complicado? Hombre, yo creo que hoy en día nos cuesta más comprometernos, nos cuesta más las decisiones para toda la vida. De hecho, bueno, pues los matrimonios tampoco duran tanto como duraban antes, tampoco los matrimonios formalizan su relación como era antes. Entonces, también las vocaciones al joven le cuesta comprometerse en el ámbito de la fe. Luego hay aspectos que los puede cubrir sin comprometerse, pues aspectos de voluntariado, aspectos de solidaridad, que a lo mejor antes se veían desde un punto de vista más religioso, más desde la fe, y ahora se puede vivir desde la fe, pero desde una postura laica, ¿no? Entonces, eso cuesta. Y que conste que hay pues, intentos, que hay trabajos, que se está invirtiendo mucho personal, muchas actividades en temas vocacionales, pero a lo mejor no es el tiempo y no es el momento, aunque Dios sigue llamando. ¿Cómo sigue llamando Dios? Sigue llamando a través de los acontecimientos, a través de las situaciones de la vida, de la sociedad. Hay veces donde un acontecimiento impacta y eso pues hace cuestionar a la gente. Llama a través de otras personas, evidentemente, a través de otros sacerdotes, a través de laicos. Dios sigue llamando. Lo que pasa es que hoy en día el joven tiene muchas llamadas y no solo escucha la llamada de Dios. Yo ayer estuve en una comunión de niños y niñas de 9 años, la mayoría, con un sacerdote que el mensaje, entiendo que siguiendo siendo el mismo, el canal, la manera de acercarse, tanto a los mayores como a los propios niños que tomaban su primera comunión, fue distinto, muy distinto, utilizando un lenguaje muy de series, muy de películas, muy del día a día, muy de lo que llama la atención también a la ciudadanía en general. ¿Es necesario fomentar un cambio también en la manera
de evangelizar, de lanzar el mensaje, de que la Iglesia se acerque a la sociedad de hoy en día? ¿Puede que haya también ahí una separación? Sí, evidentemente la hay, es decir, si la sociedad maneja otros lenguajes, la Iglesia tiene que adaptarse también a ese mensaje. Si la sociedad maneja pues otro tipo de comunicación, la Iglesia también deberá adaptarse a ella. Es decir, nosotros a veces la Iglesia vamos en paralelo a la sociedad y hemos de ir a la misma altura que la sociedad. Y si vamos en paralelo significa que no aterrizamos. Si vamos en paralelo significa que nuestro mensaje no cala. Hemos de ir en paralelo y es verdad, nos guste o no nos guste, hemos de convivir con el mismo lenguaje, con los mismos métodos que utiliza la sociedad, que utilizan en los colegios, que utilizan en la universidad, que utilizan en los foros de debate, de coloquio. Hemos de utilizar lo mismo si queremos que nuestro mensaje llegue. De hecho, pues ahora se utilizan en muchas iglesias pues pantallas, se utilizan en muchas iglesias imágenes, que es lo que utiliza hoy en día mucho la gente para aprender en los colegios los niños. Entonces, la Iglesia tiene que adaptarse también. Porque no va en paralelo ahora mismo, ¿no? ¿Usted Bueno, qué cree? queremos ir en paralelo. Yo creo que sí, intentamos ir en paralelo. Intentamos, otra cosa es que consigamos, a lo mejor habrá con un sector que iremos más en paralelo, a lo mejor con otro no. ¿Cree usted que los casos de abusos han hecho un daño irreparable a la Iglesia? Han hecho mucho daño, sí. E irreparable, pues seguramente a las víctimas va a costar mucho repararlas, pero es cierto que ha hecho un daño irreparable y creo que estamos dando pasos para abordarlos como merecen, pero ha habido un tiempo donde quizás no hemos sabido. Usted ha decidido integrar a la Iglesia en la Comisión de Reconocimiento de las Víctimas de Abusos cometidos en el seno de la Iglesia. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Por qué ha dado usted el paso? Sí, principalmente 4 o 5 razones. Una, porque yo no tengo miedo a este tipo de situaciones. Otra, porque quiero ser transparente. Tercera, porque quiero saber lo que se dice de la Iglesia en esa comisión. Cuarta, porque yo también quiero opinar, quiero dar mi opinión. Y quinta, igual que hemos sido libres para decidir estar allí, podemos ser libres para retirarnos. Entonces yo creo que por las víctimas hay que estar en esta comisión, aunque yo entiendo que ha sorprendido y no a todos ha agradado. Usted ha dicho que el primero de los puntos, que no le tiene miedo. ¿No le tiene miedo a qué? No tengo miedo a abordar los temas, los problemas, por difíciles, espinosos o conflictivos que puedan ser. Luego ese miedo, ese no tener miedo te llevará a abordarlo según el tema de una manera o de otra. ¿Y usted ha entendido por qué no se había dado el paso antes aquí en Navarra? Pues entiendo que a lo mejor no lo verían tan claro o faltarían algún elemento como a lo mejor los que hemos podido ver ahora. O sea, yo el paso tampoco ha sido una decisión unipersonal, sino bueno, pues ha sido en coordinación con vicarios, lo hemos valorado y hemos entendido que era el momento. Antes habían dado unos pasos de reuniones con las distintas comisiones y pensábamos que llegaba el momento de dar ese paso, ¿no? También, bueno, pues el gobierno nos guardaba estos 2 sitios y creo que es el momento de ocupar nuestro lugar. En Navarra hasta el momento se ha reconocido al menos la condición de víctima a 10 hombres y a 5 mujeres. ¿Usted ha podido hablar con alguno de ellos? Sí, me he entrevistado con varios, sí, con una asociación, varias víctimas, sí. Y por cierto que fue una entrevista bastante serena, bastante tranquila, se expusieron temas difíciles y dolorosos, pero bueno, yo les ofrecí toda la colaboración, todo el apoyo y en su momento dado, si hay que reparar, repararíamos. ¿Y usted cree que eran casos aislados o de alguna manera realmente no era una realidad de problemas individuales? Hombre, los casos son aislados, de hecho no eran solo de una única realidad, sino eran de distintos lugares y eran casos aislados, que eso no quita la responsabilidad ni nos exime de responsabilidad, ni podemos mirar hacia otro lado.
¿Cómo se puede reparar? Estas personas con las que usted ha hablado, ¿qué necesitan por parte de la Iglesia? ¿Qué le han pedido a usted? Bueno, primero vamos a seguir hablando. Reparar, pues muchos necesitan una reparación personal integral, psicológica, humana, también pastoral, o sea, como Iglesia. Toda la Iglesia no es esto, sino bueno, la Iglesia también apuesta por la víctima, apuesta por la reparación en su momento si hace falta también reparación económica. Y entonces, bueno, en la medida en que las conversaciones y los estudios así lo delimiten y las resoluciones así lo manifiesten. ¿Y usted considera que estas situaciones fueron fruto de un tiempo concreto o usted cree que esto no se va a volver a producir, por lo menos en la diócesis de... Quiero que no se vuelva a producir. De hecho, hay una comisión. Hemos renovado la comisión de abusos, digamos, a nivel diocesano, donde queremos también trabajar por entornos seguros, donde no se vuelvan a producir este tipo de situaciones. Evidentemente no podemos controlar todo, pero sí se está trabajando en prevenir, tanto en colegios como en parroquias, ahí donde la Iglesia esté trabajando con menores, con personas vulnerables y bueno, y crear hasta físicamente espacios seguros, ¿no? Entonces, quiero, mejor dicho, que no se vuelva a producir y para eso estamos trabajando, ¿no? Y bueno, pues esperemos que no. Luego, los casos que se han producido, pues bueno, pues hay victimarios que han cometido ese delito tan execrable y en cambio ha habido compañeros de ellos que no. Entonces, bueno, pues son situaciones creo que puntuales, pero claro, juntando esas situaciones puntuales salen pues un número bueno, que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Ha hablado también con alguno de los autores de esos abusos? No, todavía no. Muchos, la mayoría están fallecidos. ¿Y tiene intención de hablar con alguno que esté vivo? Si llega el momento, sí. Y si quiere él, porque no todo el mundo quiere. ¿Y qué le preguntaría? No, le escucharía. ¿Por qué lo hizo? Le escucharía, no. Le escucharía. Quizás no es igual que a las víctimas, no se les pregunta, sino se les escucha. Al victimario pues habría que escucharle también. O sea, no podemos tampoco, bueno, pues dejarlo de lado, ¿no? Yo le escucharía, también le animaría a asumir, bueno, seguramente a través de los procesos que habría que asumir responsabilidades si no las ha asumido ya. ¿Qué espera de su estancia en Navarra? Lleva muy pocos meses, pocas semanas, sí, bueno, como arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela. El otro día hice los 100 días de cortesía que se dice. Pues yo espero, bueno, poder servir. Yo siempre he dicho, yo toda mi vida he estado, creo que he intentado estar sirviendo, ¿no? Sobre todo en el mundo de los pobres, de la cárcel, pues aquí vengo a servir, ¿no? A caminar con la Iglesia de Navarra, con sacerdotes, con religiosos, con laicos, y me gustaría pues que nuestra Iglesia fuese una Iglesia comprometida, una Iglesia transparente, una Iglesia que los pobres estuviesen presentes, una Iglesia que también a nivel vocacional pues resurgiese. Hacen falta vocaciones. Me estoy dando cuenta que hay parroquias, que hay realidades pastorales que habría que atender mejor. Entonces, bueno, pues desde ahí ese es mi sueño. Mi sueño es una Iglesia donde fuese una gran mesa, donde todo el mundo tuviese un espacio, gente que pensase de una manera, gente que pensase de otra, desde el Evangelio, gente que viviese su fe en la calle comprometida, gente que participase en las celebraciones con alegría y luego gente que también despertase la llamada vocacional, pues porque nuestra Iglesia necesita pastores, necesita sacerdotes. ¿Le ha llamado la atención esas otras religiones que conviven aquí en Navarra? ¿Va a tener también un acercamiento con ellos, con ellas? No me han llamado la atención, quizás porque todavía no he llegado a entrevistarme con ellas, pero sí, yo cuando he visto antes una foto, cuando yo vine aquí dije que hablaría con todo el mundo y de hecho estoy hablando con todo el mundo. Algunas entrevistas más discretas por lo que significan,
pero con todo el mundo, con todas las sensibilidades a nivel religiosa, con todas las sensibilidades a nivel política, con el alcalde, con la presidenta, con consejeros. Yo les dije que Navarra es una sociedad plural, pero que cada uno desde nuestra realidad hemos de trabajar por el bien común, por el bien de los cristianos, pero también por el bien de los que no creen. Como Iglesia también tenemos un compromiso social. A mí se me dijo el cardenal Omeya que eres obispo de todos, creyentes y no creyentes, que vienen a misa y no vienen, ¿no? Entonces, también por mi etapa anterior, pues eso lo he vivido, ¿no? Nosotros ayudamos como Iglesia de los pobres a todo el mundo, sean creyentes o no. Entonces, como Iglesia también queremos estar cercanos a todos y a todas las religiones, y sí, tendré entrevista y encuentro con ellos. Señor Rosselló, ¿cuál es su papa, si es que se puede elegir papa, más de la labor de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, del Papa Francisco? Siempre me hacen esta pregunta, no sé por qué, pero yo siempre digo, primero, que no me gustan las etiquetas, y segundo, que yo, hasta que fui nombrado arzobispo de Pamplona, obispo de Tudela por el Papa Francisco, yo hice lo mismo con los 3 papas. Trabajé en el mundo de la cárcel, sobre todo con Juan Pablo II, trabajé en el mundo de la cárcel con Benedicto XVI y seguí trabajando en la cárcel con la etapa del Papa Francisco. O sea, yo soy sacerdote, religioso, ahora obispo de la Iglesia. Entonces, bueno, pues yo, y es cierto que no he tenido ninguna dificultad, he tenido la oportunidad de concelebrar con los 3, de saludar al Papa Benedicto y al Papa Francisco en varias ocasiones. Bien, es verdad que el Papa Francisco el tema de la cárcel lo vive de una manera particular, que es una realidad que yo he vivido 30 y tantos años, ¿no?, en distintas cárceles de España. En los últimos meses el Papa Francisco ha tenido algunas críticas internas, no sé si por haber sido demasiado aperturista o por... no lo sé. ¿Usted cómo ha vivido? ¿Qué le parece la propia política religiosa del Papa Francisco? El día anterior a mi ordenación, me ordenan de obispo el 27, yo el 26 juré fidelidad. Yo tengo una capilla y tengo allí delante de mí todos los días la jura de fidelidad al Papa, ¿no?, al que sea, hoy al Papa Francisco. Y yo estoy con el Papa, estoy con las últimas cartas que ha publicado, con los últimos decretos que ha emitido, estoy con él y bueno, en principio, y además comulgo con todo lo que él ha formulado, y quiero que la Iglesia de Navarra también esté con el Papa Francisco. Yo me identifico, sí, con ello. Aquí también, de alguna manera, el ser más abiertos o más cerrados depende de las personas que están tomando las decisiones, ¿o no? Hombre, yo creo que, no sé eso de más abierto o más cerrado, pero yo creo que el hecho de que haya un obispo u otro, a un sacerdote tampoco le va a cambiar la mentalidad en 3 meses o en 1 año. ¿Y a la sociedad que la acompaña? Pues hombre, a la sociedad, según las medidas que uno pueda tomar, le puede parecer, como ocurre con el Papa Francisco, a un sector que le parecen más en sintonía con lo que uno piensa, más abiertos en unos aspectos, pero imagino, yo ahora voy por la calle, yo entiendo que en este momento se está siguiendo mucho lo que yo digo, lo que yo escribo o de dónde yo vengo, ¿no? Entonces yo soy consciente de ello. Pero eso no significa que yo tenga que influir en la mentalidad de sacerdotes, de religiosos, de laicos que llevan mucho tiempo viviendo su fe. Entonces, bueno, pues mi idea o mi responsabilidad es acompañar a todas sensibilidades. Yo siempre digo a todas. ¿Cree usted que alguna vez las mujeres tendrán más presencia, más autoridad dentro de la Iglesia? Creo que se están dando pasos, se está trabajando. Yo el otro día lo dije también en la síntesis del sínodo de nuestra diócesis, que una de las propuestas que había salido era mayor presencia y responsabilidad de la mujer en la Iglesia, también aquí en Navarra. Creo que esto es pues una
una petición, no una reivindicación, pero es una petición que creo que es legítima. O sea, el 70-80% de la participación en las Eucaristías son mujeres. Bueno, pues no digo que la responsabilidad tenga que estar en proporción, pero yo entiendo que deben tener más responsabilidad, ¿no? ¿Hasta el punto de poder llegar a celebrar una Eucaristía? Pues eso quizás, ese debate ya le corresponde a otro foro. O sea, yo creo que eso está todavía muy en mantillas. Creo que va, no sé si lo veremos usted y yo, pero bueno, sí, sin necesidad de celebrar una Eucaristía, sí tener más presencia, yo estoy de acuerdo. Otras polémicas han rodeado también la posibilidad de bendecir a parejas en situación, dicen algunos, irregular, matrimonios civiles, parejas de hecho, uniones de personas del mismo sexo. ¿Qué le parece a usted? Sí, eso es lo que publicó el Papa y es posiblemente esa carta que más polémica ha levantado. Vamos, yo estoy de acuerdo con el Papa en ese sentido, ¿no? Bendecir no es celebrar un sacramento, bendecir es bendecir. Bendecimos un local, no vas a bendecir 2 personas, bendecimos los animales en San Antón. Entonces, y la bendición, estás bendiciendo a 2 personas, no estás bendiciendo ninguna unión. ¿Y a usted qué le parece que haya personas que aman a personas de su mismo sexo y sean creyentes, pero se sientan excluidas? Hombre, yo creo que eso cada vez está siendo menos. O sea, yo creo que la Iglesia en esto, sobre todo el Papa Francisco, pues está abriendo pues un poquito lo que es los brazos pues para acoger a todo el mundo, ¿no? Entonces, vamos, yo entiendo que también esta gente también puede tener fe. O sea, una orientación sexual no te limita a que uno no tenga fe, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que es un tema que tampoco tiene que generar más polémica. Uno, independientemente de su orientación sexual, puede ser creyente y puede tener fe. ¿Usted conoce a curas homosexuales? En este momento no. ¿Ha conocido? Conocido alguno. ¿Y estaban capacitados para ser sacerdotes, independientemente de su orientación sexual? Lo que pasa es que a veces esa orientación sexual le llevaba a un comportamiento no lógico, legítimo. ¿En qué aspecto? Bueno, en algún aspecto muy personal. En su vida personal, en su vida privada. Pero todos los curas tienen vida privada. Bueno, pero... Heterosexuales u homosexuales. Pero aunque uno tenga vida privada, uno tiene que ser coherente con su vida privada también. O sea, yo no puedo estar predicando una cosa y haciendo la contraria, aunque sea mi vida privada. Yo tengo vida privada, pero yo soy consciente de que mi vida privada tiene que estar en consonancia con lo que es mi vida pública, si no estaría engañando a la gente. Pero nada tiene que ver con la orientación sexual. No. Usted fue capellán de la cárcel de Castellón, una ocupación que compatibilizaba con la dirección de pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal. Creo que en ese momento, no sé ahora, si no corríjame, dependen los cerca de 100 centros de acogida de la Iglesia para presos con permisos. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Somos realmente conscientes de cómo es la vida en la cárcel? No. Todavía hay la mentalidad de que el preso, el interno, va con traje de rayas, que el interno va con una bola. Hay gente que piensa así. Yo he conocido gente que no se ha traído ropa porque pensaban que le iban a dar la ropa del traje de rayas. Entonces, ya desde ahí no somos conscientes. O sea, estar en la cárcel es no solo la privación de libertad, sino privación de, no lo de derechos, sino privación de otra serie de necesidades afectivas, sexuales, paternales, de padres a hijos, y eso pues es duro. Y eso pues cuesta, y eso pues a veces nos falta esa comprensión y cuidado. No he dicho que pobrecitos ni que sean inocentes. Normalmente el 99,9% o con 99% son culpables de un delito. Ahora bien, en muchas de estas situaciones yo no sé qué hubiese hecho.
El Papa Francisco, cuando llega a una prisión, antes de entrar dentro, se para y mira el muro de la cárcel y dice, sin conocerlos, ¿por qué ellos y no yo? ¿No? Entonces no comprendemos lo que significa estar en prisión, ni en las formas ni en el fondo. ¿Y ha conocido a más presos arrepentidos que los que no se arrepienten de los hechos? Vamos a ver, yo creo que tampoco la estadística tampoco es tan simple. Yo creo que mucha gente se arrepiente, mucha gente. Pero hay que trabajarlo Sí, internamente, hay que trabajarlo. o es una cuestión del tiempo. No, hay que trabajarlo. Muchas veces no son conscientes del daño que han causado. Entonces hay que trabajar. Está el tema de la justicia restaurativa. Hay que ayudarles a pensar en la víctima, hay que ayudarles a pensar en el daño que han hecho. O sea, la prisión no solo tiene que ser privación de libertad, tiene que ser también un despertar de la conciencia del daño que uno ha hecho y luego preparar para la libertad. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces todo ese trabajo que se ha podido hacer dentro, la salida, no es como uno la sueña, porque dentro hay muchos sueños. Entonces, si fuera no tiene pues esos elementos que ayuden a concretar lo que dentro ha vivido, caen. Por lo tanto, cuando dicen las prisiones reinsertan, claro, es un planteamiento muy simple de lo que es una cárcel. La prisión en sí reinserta, si fuera tiene unos mecanismos, pero si no, no. Entonces, ¿quién tiene la culpa que no reinserte? ¿La prisión o la propia sociedad o el propio entorno o la administración o la iglesia? ¿Quién tiene la responsabilidad? Entonces, hay mucha gente que se arrepiente, pero luego cuando sale en muchos de estos casos no tiene los elementos para llevar a cabo ese arrepentimiento. Entonces, bueno, pues, y luego de voluntad débil y vuelven a caer. ¿Ha conocido algún preso de ETA? Sí. ¿Y cómo ha sido la conversación con ellos con respecto a esto, ¿no? Porque lo hemos visto, no. Hemos hablado de la justicia restaurativa. He tenido relación con ETA, pues porque son presos. Yo los he tratado como un interno más o una interna más. Con algunos pues he profundizado más, inclusive uno de ellos o una de ellas me enseñó la carta de arrepentimiento, que luego pues se genera que son para obtener beneficios. Esas cartas no obtienen beneficios. Sí hemos trabajado el tema del daño causado, del delito, y sí, creo que valió la pena las conversaciones y las reflexiones que yo mantuve con esa persona. Bueno, estamos terminando, lleva muy poco tiempo, algo más de 100 días, algo menos de 100 días, casi estamos rozando los 50, quedan para las fiestas de San Fermín. ¿Ha estado usted en San Fermín alguna vez? Nunca. O sea, van a ser sus primeros Sanfermines y además... Yo llevo todo lo primero, mis primeras Javieradas, mi primera tal, mi primero cual, mi primera Semana Santa, mi primera procesión, mi primer San Juan de Ávila el otro día, que fue una gozada, casi 180 curas que estábamos ahí reunidos, entonces todo es lo primero, también San Fermín. ¿Qué le han contado de la procesión del día 7? Yo le dije al alcalde, digo, me han dicho que parece que voy a la guerra, digo, espero que no sea así, así le dije, porque así me lo han contado, entonces yo espero que se rebaje, de aquí quien me escuche, que se rebaje el nivel, si es fiestas para disfrutar, si es fiestas para gozar, y si es fiestas pues para divertirse, ¿no? Entonces no tiene sentido el que carguemos ni contra el ayuntamiento ni contra la iglesia, que carguemos las iras, la rabia, porque no se gana nada, se crea mal ambiente. Yo lo primero, antes de llegar aquí, ya me avisaron de esa procesión, antes de ser obispo. Cuando sale mi nombramiento, dice, pues prepárese usted para... Entonces yo confío en que el alcalde me dijo que se intentaría rebajar la tensión. Se lo recordaré por si se lo ha olvidado. Muy bien, pues muchísimas gracias. La pregunta mía, la verdad que no había ido por ahí, había ido más por ver una calle mayor como la de esta fotografía. En fin, disfrute de las fiestas de San Fermín, que por algo son mundialmente conocidas. Además es curioso porque ayer iba yo por la calle, estuve en Roncesvalles, y un niño me llamó San Fermín, lo cual quiere decir que es cierto que hasta en Roncesvalles, ¿no? La figura de San Fermín está sentada, pero como obispo.
Florencio Rosselló Avellanas, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, muchísimas gracias por su tiempo y que vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy bien. Renoven, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renoven Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica. Renoven, soluciones para todo tipo de necesidades.